Hola a todos. Espero ahora sí se vea el video, puedan unirse a la clase. Los que ya estén unidos, por favor, identifíquense en el chat, dejen su nombre para saber quiénes son, simplemente para llevar un control, una estadística de cuántas personas vieron la clase. Hola Yanni, buenos días. Ok, por el momento solo tenemos una persona que se está uniendo, aunque ya dejé también el mensaje en el sitio web y en el Replit. Ojalá en pocos minutos más se unan más compañeros. Si tienen manera de avisarles a sus compañeros, por favor háganlo. Si tienen manera de avisar, si tienen manera de difundir también a sus compañeros cuál es el enlace para la clase, por favor háganlos para que se puedan unir más personas. Lo tenemos a Steven y a Gustavo, Steven Jara, Gustavo Olvera. Muchísimas gracias por dejar su nombre. Todas las personas que estén unidas a la clase, por favor dejen su nombre. Johan, Nayeli, buenos días. Ya casi buenas tardes realmente. Ok, ¿les parece si empezamos 12:05? Démosles 3 minutos al resto de sus compañeros que se puedan unir o no a la clase. 12:05, arrancamos. Vamos a trabajar, como les decía, con Replit para el código y en YouTube ustedes van a ver las diapositivas y me van a poder escuchar un poco a mí dando la explicación, pero si quieren seguir el código en Replit. Por supuesto, luego todo esto quedará guardado, ¿no? Tanto la clase, el en vivo, como el código en el Replit que es público y desde ese momento está ya disponible. Tenemos a Brigitte y tenemos a Jonathan Solórzano. Bienvenidos. 2 minutos más y arrancamos la clase. Si quieren seguir la clase o las diapositivas, si es que se les hace más fácil, son las diapositivas de la unidad número 2 que están publicadas en el sitio web. Las pueden descargar si quieren o simplemente pueden ver el vídeo en YouTube. Será exactamente el mismo contenido. Asumo que se ve bien la imagen y se escucha bien el audio, ¿no? Dejen también sus preguntas. Si tienen alguna pregunta a lo largo de la sesión, dejen sus preguntas en el chat. Yo estaré monitoreando el chat constantemente, lo tengo en una ventana a un costado mío y estaré ahí verificando constantemente las preguntas que ustedes tengan y trataré de responderlas lo más pronto que pueda, ¿no? Es un poco tratar de simular un poco el real escenario de clase, ¿no? El real salón de clase. Está Oscar Roca y está Luis Coronado. Ok, perfecto, un minuto más. En un minuto más empezamos. Insisto, si tienen compañeros que aún no se han unido y saben que querían unirse, envíenles por favor el nuevo enlace, aunque igual está publicado en el sitio web, les pueden avisar que está publicado en el sitio web, tanto el enlace para el en vivo como el enlace para el Replit.
Sí, la idea es que se unan más y más personas. No necesariamente tienen que ser estudiantes del curso, del paralelo 2, ¿no? Pueden ser amigos de ustedes que están en otros paralelos, no importa. No importa, es una clase para todo el que quiera unirse. Cintia, buenas tardes. En un minuto más, en menos de un minuto empezamos. 12:05, según mi reloj, en este momento son 12:04, 12:05, arrancamos la clase. Ok, Gabriela, bienvenida. Buenas tardes. 12:05. Ok, entonces empecemos con la clase, empecemos con la sesión de hoy. Insisto, si tienen en algún momento alguna pregunta, déjenla por favor en el chat para poderlas revisar y contestar. Ok, lo que vamos a tratar el día de hoy es la unidad número 2, variables y tipos de datos. Christopher, bienvenido. Son las mismas diapositivas que se las he compartido con ustedes. Las voy a utilizar un poco como para guiar el orden de la clase. Ok, lo que vamos a revisar hoy día, tipos de datos, operadores lógicos y relacionales, conversiones entre tipos de datos y manejos de entrada-salida, operaciones con cadenas de caracteres, operaciones con listas. Como verán ustedes, son varios tópicos, ¿no? Y planeo hacer una clase de 2 horas, o al menos de hora y media, y tratar de cubrir la gran mayoría de estos tópicos, ¿no? A lo mejor no alcancemos a cubrirlos todos, definitivamente no los vamos a cubrir todos en profundidad, pero la idea es ganar tiempo, la idea es aprovechar estos días también que tenemos que no podemos estar en el salón, igual para seguir estudiando porque es lo que necesitamos hacer, ¿sí? Recuerden que estas clases no son obligatorias, ni tienen ningún valor académico, ni les va a contar dentro de sus asistencias. Esta semana, de acuerdo a la disposición, esta semana académica, toda esta segunda semana que es en la que estaríamos, se traslada al 14 de octubre. Al menos que existan disposiciones posteriores, recién el 14 de octubre estaríamos en la segunda semana de clases. Ok, entonces, empecemos con lo primero, tipos de datos, operadores lógicos y relacionales. Los objetivos, si quieren, ustedes los pueden leer. Habíamos hablado que cuando yo quiero programar, habíamos hablado de la clase del jueves pasado, en la que la gran mayoría de ustedes pudo asistir, que yo para poder programar necesito trabajar con datos, necesito trabajar con valores. Estos valores en algunos casos serán numéricos, en otros casos serán texto o cadenas de caracteres, strings. En algún otro momento podrá ser una estructura o una colección de datos. Es decir, nosotros necesitamos representar información. Es la única manera como podemos programar. Cualquier cosa que queramos hacer nosotros en un programa, necesitamos representar esa información. Por ejemplo, si yo quiero hablar de la edad de un estudiante, ¿sí? Quiero referirme a la edad, quiero poder hacer algo con la edad del estudiante, necesito definir el valor de la edad. Necesito decir, por ejemplo, 23, ¿sí? Este 23 para Python se convierte en un dato, ¿verdad? Y esto en general es para cualquier lenguaje de programación, se convierte en un dato. Y todo dato que tengamos en nuestro programa está asociado con un tipo de dato. En este caso, el 23 es un tipo de dato numérico, ¿sí? Es un tipo de dato numérico entero. ¿Por qué decimos que es un tipo de dato numérico entero? Porque no tiene un componente decimal. A diferencia de decir, por ejemplo, 23.0. Este tipo de dato también es numérico, pero decimal. O tiene una parte decimal. En programación, nosotros a estos valores los llamamos realmente flotantes. ¿Sí? Entonces, valores numéricos podemos tener enteros o decimales, también llamados flotantes. A diferencia de un tipo de dato texto que va a estar representado ya sea por comillas simples o por comillas dobles. Estos dos son texto, ¿verdad? Ambos son tipos de dato texto.
también llamados strings o str, representados como str en Python. ¿Sí? Para ser consistentes, los tipos de datos numéricos son representados como int y los tipos de datos decimales o flotantes son representados por float. Entonces tenemos int, floats, strings. ¿Ok? Tenemos otros tipos de datos, como por ejemplo true y false. ¿Ya? Estos, en cambio, son valores booleanos o valores de verdad. Solo son dos, nada más. Solamente podemos tener dos. True o false. Fíjense en la escritura. ¿Verdad? Lo bueno de trabajar con editores, con IDEs como Replit o como PyCharm o como Spider, es que las palabras claves o importantes de la sintaxis del lenguaje van a estar representadas por colores. Si ustedes se dan cuenta, los tipos de datos numéricos en este caso están representados por el color verde, mientras que los tipos de dato texto o string están representados por el rojo. Los valores de verdad, en este caso, como lo estamos viendo en Replit, están representados por azul. Esta combinación de colores puede variar de un editor a otro, ¿verdad? Lo importante o lo que hay que saber identificar es que los datos importantes o las palabras importantes del lenguaje de alguna u otra manera van a estar representados por colores, ¿no? Si tengo un buen IDE, un buen editor para escribir código, voy a tener esta ventaja, ¿sí? Este dato booleano, el true, equivale a verdadero y obviamente false equivale a falso. ¿Ok? Entonces esos son nuestros tipos de datos. En general, a estos tipos de datos, que son los más comunes que utilizamos nosotros en nuestro lenguaje de programación, en nuestros programas que creemos, los llamamos tipos de datos primitivos. Entonces, si regresamos a las diapositivas, ustedes verán por qué tenemos ese título, tipos de datos primitivos. Porque queríamos hablar justamente de estos tipos de datos básicos, ¿no? Tenemos enteros, tenemos flotantes como numéricos, textos y booleanos true false. ¿Ya? Ustedes pueden ver un poco cómo se representan o cómo se clasifican estos tipos de datos. Y recordemos, ¿por qué es importante los tipos de datos? Porque con ellos vamos nosotros a basar la funcionalidad de nuestro programa. Recuerden que cuando escribimos nosotros un programa es para que la computadora realice algún tipo de acción. Y la computadora va a realizar acciones principalmente sobre datos, o va a necesitar datos para poder decidir qué hacer o para realizar la siguiente acción. Entonces, por eso necesitamos saber representar los datos, ¿sí? A través de sus tipos de datos. ¿Ok? Si quieren más ejemplos, pueden ustedes ver la siguiente tabla, los datos enteros representados con int, ¿verdad? Son los números sin parte decimal o parte fraccionaria. Tenemos también los flotantes. Ahora, dentro de datos numéricos, podemos tener datos, inclusive podemos representar valores complejos, si es que estamos haciendo algún tipo de operación que requiera datos complejos. Lo que en general no ocurre en nuestros programas, ¿no? En nuestros programas, para tipos de datos numéricos, principalmente trabajamos con int y con float. Brosnan Portero se acaba de unir. Buenas tardes, Brosnan. Bienvenido. Datos lógicos están representados por el nombre bool, booleano, viene de bool, ¿sí? Y solamente puede ser true o false. ¿Ok? Solamente pueden ser true o false. En las diapositivas existe un error. Si ustedes ven, se dan cuenta, está todo con mayúscula true o false. No, lo único que necesitamos que esté con mayúscula es la T y la F, es decir, la letra inicial. True o false. True representa verdadero y false representa, obviamente, falso. Lo cual a ustedes les lleva a pensar que así como voy a poder hacer operaciones matemáticas sobre tipos de datos numéricos, ya sean estos enteros o decimales, también voy a poder hacer operaciones lógicas, ¿verdad? Hacer estas tablas de verdad, que a lo mejor ustedes las vieron en admisiones o en el colegio, ¿no? Cuando trabajaron con valores de verdad, ¿sí? Y que para nosotros en la programación son claves al momento de poder crear condiciones. Recuerden que estas condiciones son las que luego utilizo en mi programa para poder tomar una decisión. Fiore, David,
Mariuxi también, bienvenidas o bienvenidos todos. Buenas tardes. Ok, sigamos. Las cadenas de caracteres, en cambio, están representadas como strings o str's, ¿verdad? Y representan cualquier texto que esté encerrado entre ya sea comillas simples o comillas dobles, ¿verdad? Miren el ejemplo en la diapositiva. Hola está entre comillas simples, mundo está entre comillas doble. Sí, me están preguntando que si el directo quedará guardado. Realmente es la primera vez que estoy haciendo un directo y mi idea es que quede guardado. Al final me aseguraré de que quede guardado, pero va a quedar guardado disponible únicamente con el enlace. Es decir, no va a quedar como un video público, va a quedar como un video al que ustedes van a poder tener acceso solo con el enlace. Angie Mendoza, buenas tardes. Ok. Entonces, como hemos hablado nosotros de tipos de datos, y son tan importantes al momento de la programación, Python como lenguaje de programación nos ofrece a nosotros una función específica que nos puede decir cuál es el tipo de dato al que me estoy enfrentando. Y ese es type. La función que ustedes ven en este momento en la diapositiva, type, me dice cuál es el tipo de dato. Me va a mostrar por pantalla cuál es el tipo de dato. Miren, si regresamos a nuestro Replit, ¿ya? Si yo digo print type 23, lo que esperaría ver en la salida, lo que esperaría ver como resultado de esto de aquí es int. Y si ustedes se dan cuenta, acá nos aparece justamente como clase int. Es decir, el tipo de dato con el que estoy trabajando es int. ¿Ya? Si ahora digo print type 23.0, ¿verdad? Y ejecuto mi programa. Es más, pongamos absolutamente todos los tipos de datos que habíamos creado para que vean ustedes los diferentes resultados de type. Recuerden que la función print me permite a mí mostrar por pantalla un mensaje. ¿Ok? Entonces, si ahora ejecuto mi código, debería haber int, float, string, string, bool y bool, ¿verdad? Que es exactamente lo mismo que habíamos definido nosotros acá arriba cuando estábamos hablando de los tipos de datos. ¿Ok? Entonces, para eso nos sirve la función type, para saber cuál es el tipo de dato. Ahora, ustedes se preguntarán, bueno, ¿pero por qué necesito type? ¿Verdad? ¿O tengo que usar siempre type? Realmente no. ¿Y por qué la necesito? Bueno, tal vez ustedes están pensando, ¿para qué la necesito si yo con ver 23 ya sé que es un entero porque no tiene parte decimal? O si veo que está encerrado entre comillas, sé que es un string. No necesito trabajar con type. Sí, es verdad. Ahora, recuerden que también ustedes pueden trabajar con datos que no saben qué dato es. Por ejemplo, es el resultado de ejecutar una función o simplemente es el resultado de una variable que ustedes no la conocen, ¿ya? Que no es suya o que están trabajando luego de haber ejecutado una función. O simplemente tienen una duda. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo digo 23 por 23.0? En este caso voy a hacer una multiplicación. ¿Ya? Voy a hacer una multiplicación. Entonces ustedes se estarán preguntando, bueno, ¿cuál es el resultado de multiplicar un entero por un flotante? ¿Ya? Entonces en este momento que ustedes están aprendiendo a trabajar con el lenguaje, utilizar type les va a servir justamente para comenzar ustedes mismos a responderse sus preguntas. Y esto es importantísimo, que ustedes se acostumbren o traten de buscar maneras de poderse contestar a sus propias preguntas. Sobre todo en este caso, voy a hacer esa operación, voy a multiplicar un entero por un flotante. Bueno, ¿cuál es el tipo de dato? ¿Sí? Si no tengo un libro a la mano, si no tengo internet en este momento para contestar cuál es el tipo de dato, lo que puedo hacer es un type. Justamente puedo hacer un print type de esa operación y voy a pedirle al mismo Python que me conteste cuál es el tipo de dato. Entonces hagamos eso. ¿Ya?
Listo. Entonces, cuando ejecute mi código, el último type es lo que quiero saber. Y en este caso, el último type me dice que es float. Entonces, multiplicar un entero por un flotante me da un flotante o me da un decimal. ¿Ya? Entonces, por eso tenemos esa función. ¿Sí? Y como les digo, hay otros momentos en los que ustedes están trabajando con código o simplemente con el retorno de una función. Vamos a ver que las funciones son importantísimas al momento de programar. Estoy trabajando con una variable que no la conozco. Estoy trabajando con el retorno de una función y no sé cuál es el tipo de dato que me va a retornar o que está almacenado en esa variable, ¿verdad? Entonces, una manera de averiguarlo es haciendo un type. ¿Sí? Ok, entonces continuemos. Bueno, aquí tenemos un pequeño taller para empezar ya a crear programas, ¿sí? Pero algo que es importante que conversemos o que tengamos nosotros presentes son las variables. Hemos hablado de los tipos de datos y hemos hablado que para poder programar yo necesito representar datos o necesito trabajar con datos, ¿verdad? Pero si ustedes se fijan algo aquí, ¿sí? Yo puedo escribir los datos. Miren, he escrito 23, 23.0, 23 entre comillas simples, 23 entre comillas dobles, true, false. ¿Ya? Pero esos datos, después de que mi programa se ha ejecutado, se pierden. ¿Ok? Tengan ustedes también presente que un programa, la computadora o el interpretador, para ser precisos, lo lee de arriba a abajo y de izquierda a derecha, tal como leemos nosotros un libro, de arriba a abajo y de izquierda a derecha. Eso quiere decir que primero ejecutará el interpretador la línea número 1, ¿sí? Como la línea número 1 es un comentario, no le hace caso, lo ignora. Luego va a ejecutar la línea número 2. Por si acaso, para crear un comentario en Python se utiliza este símbolo del numeral, ¿no? O de pronto para la generación de ustedes, el hashtag. ¿Sí? Entonces, con este carácter de numeral, yo creo un comentario. Y lo puedo crear en cualquier momento, ¿no? Y cuando tengo un comentario creado, Python simplemente ignora lo que venga después del numeral o del hashtag. ¿Sí? Entonces, después de ejecutar la línea número 1, ejecutará la línea número 3, luego la 4, luego la 5, la 6, la 7, la 8, ¿verdad? Y luego la 9, que es un espacio en blanco, la 10, la 11, la 12, la 13, la 14, la 15, la 16, que es un espacio en blanco, y finalmente la 17. ¿Ok? Entonces, lo que yo ya escribí en la línea número 3, no regreso, tal como está creado mi programa, no regreso a la línea 23. ¿Sí? Entonces ese valor entero, ese número 23 que yo escribí ahí, simplemente lo perdí. ¿Ya? Si yo quisiera guardar ese dato, porque lo voy a utilizar después, acuérdense que este ejemplo lo habíamos empezado diciendo que este iba a ser su edad, o la edad del usuario. Entonces, si yo quiero trabajar con la edad del usuario y quiero no perder esa edad, porque luego voy a hacer algún tipo de manipulación, algún tipo de procesamiento con esa edad, necesito guardarlo en una variable. De lo contrario, Python lo habrá leído, lo habrá consumido, pero se acabó. Al momento de ponerlo en una variable, por ejemplo, digo edad es igual a 23, después de la línea número 3, yo podré hacer uso de la variable edad en cualquier punto de mi código para representar el valor 23. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si aquí yo quiero saber cuál es el tipo de dato de 23, en lugar de decir type 23, pude haber dicho type edad. ¿Sí? Y des en cuenta también las ventajas que tienen los IDEs, ¿no? Me permiten con pocas letras, escribir pocas letras, completar. No tengo que escribir todo el nombre de la variable, puedo empezar escribiendo pocas letras, e inmediatamente doy enter y se completa la escritura. ¿Sí? Esto es realmente un arma de doble filo. Es bueno al momento que estoy haciendo mis deberes, mis talleres o mi proyecto, pero en el examen o cuando tengo que hacer una prueba escrita, esa facilidad no existe. ¿Sí? Entonces, está bien usarla cuando la puedo usar sin dejar de aprenderme, por ejemplo, el nombre correcto de las funciones, ¿verdad? O de las palabras claves o reservadas del lenguaje, porque no voy a tener en el papel nadie que lo complete. ¿Ya?
Ok, recuerden, si tienen en algún momento alguna pregunta, la pueden dejar en el chat. Yo estoy monitoreando constantemente el chat. Asimismo, si hay algún problema con el audio o algún problema con el vídeo, me avisan para tratar de ajustarlo. Hasta el momento asumo que todo está con tranquilidad y normalidad. Ok, entonces, tengo yo aquí mi edad. Vamos a suponer que este valor corresponde a horas de estudio, horas que le han dedicado a estudiar a la semana una materia. Horas de horas de estudio. Fíjense entonces en otra cosa. Las variables, ¿sí?, son indicadores, son descriptores. Y es bueno acostumbrarnos a utilizar nombres claros al momento de definir las variables. ¿Sí? Edad, si yo leo edad 23, sé inmediatamente que esa variable corresponde a una edad. Si leo horas de estudio, sé inmediatamente que eso va a corresponder a algún valor que represente horas de estudio. ¿Sí? ¿Ok? Todas las variables, cada vez que ustedes definan una variable, traten de que tenga un nombre descriptivo. Si quieren que su variable tenga... Lo mismo se aplica para funciones cuando creemos nuestras funciones. Si quieren que su nombre descriptivo sea la combinación de múltiples palabras, lo pueden hacer. Hay muchas maneras, o hay dos maneras realmente muy comúnmente utilizadas para crear estos identificadores. ¿Sí? La una, que es la que recomienda Python o es la que sigue Python, que consiste en unir estas palabras utilizando el guión bajo, como está aquí en el ejemplo de horas de estudio. Otra manera de hacerlo es con la notación que se conoce como notación camello, que esa más bien es recomendada por lenguajes como Java, ¿verdad? ¿Por qué se la conoce como notación camello? Vamos a poner aquí, no sé, vamos a decir que este 23, vamos a decir que no es 23, vamos a decir que es un aula A23. Entonces vamos a decir aula de clase es igual a A23. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, la diferencia entre escribir de esta manera y escribir de esta manera. ¿Sí? En la línea 5 tenemos una notación camello. ¿Por qué se llama camello? Porque cada nueva palabra empieza en mayúscula. Entonces eso asemeja a las jorobas de un camello, ¿verdad? Ambas están correctas, son simplemente estilos. Y ustedes pueden elegir el que quieran. En el caso de Python, lo que recomienda, simplemente porque es el estilo que ellos han adoptado, es utilizar guiones bajos para unir las palabras, ¿verdad? Pero queda, como les decía, a criterio de ustedes. ¿Qué dije en cuanto al examen? Ya, que cuando yo quiero, o cuando estoy escribiendo, por ejemplo, miren aquí, voy a mostrar el aula de clase, ¿ya? Entonces basta con que escriba un par de letras y se dan cuenta cómo inmediatamente aparece aquí para completar, ¿ya? Entonces yo puedo escoger aquí qué es lo que quiero que me complete. En este caso quiero que complete aula de clase. Entonces la selecciono y doy Enter. Y automáticamente el editor me completa la variable. ¿Ya? Entonces, eso es bueno, les decía, es un arma de doble filo. Me permite programar más rápido cuando estoy en la computadora, ¿sí? Pero puede ser contraproducente al momento de que quiero hacer mis tareas por escrito, cuando estoy dando una lección o cuando voy a dar el examen. Y ahí fue que mencioné el examen. ¿Por qué? Porque estoy tan acostumbrado a que la computadora me complete las funciones que no me las acuerdo correctamente. Por ejemplo, miren ustedes, si yo escribo, si se dan cuenta, PR, doy Enter, me escribe print. Entonces llega el examen y ustedes están tan acostumbrados a que la computadora les complete que ustedes saben que la función se llama print, pero no se acuerdan si termina en T, no termina en T, termina en D, cómo termina, ¿no? Ustedes les suena print y escriben print, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque no están acostumbrados a escribirla completamente, ¿sí? Entonces, está bien utilizar
el autocomplete del IDE, pero asegúrense de que saben exactamente cómo se llaman las funciones. ¿Ok? ¿Sí? Y parece mentira, eso se gana ya sea no utilizando el autocompletar, ¿verdad? O forzándome a también programar en papel y luego corregirme de que esté utilizando bien la sintaxis, ¿no? Recuerden que esto se llama un lenguaje de programación y como todo lenguaje tiene reglas de sintaxis, ¿no? Habíamos hablado de esto en la clase del jueves. Tengo reglas de gramática y ortografía si lo quieren ver de esa manera. Y tengo que respetarlas, porque si no las respeto, si no lo hago correctamente, por ejemplo, si solamente digo print, ¿sí? Desen cuenta cómo inmediatamente se subraya en rojo. Si se dan cuenta, queda ahí una marquita roja. Lo que me está diciendo a mí, en este caso, el editor, es, hey, esa palabra que estás escribiendo no es correcta, esa palabra no existe. Ya, ¿por qué se ponían las mayúsculas en las variables? Les decía que estas son dos maneras en las que ustedes pueden crear sus identificadores. Los identificadores o las variables y las funciones, es bueno que ustedes se acostumbren a darles nombres descriptivos, horas de estudio, aula de clase, ¿ya? Entonces, para poder escribir para poder escribir los identificadores de esta manera, existen dos recomendaciones muy comúnmente utilizadas. La una es la que sigue Python, que está en la línea número 4, horas de estudio, donde cada palabra está unida por un guión bajo. La otra notación es la notación camello, la que está en la línea número 5, aula de clase, y se llama notación camello simplemente porque cada nueva palabra empieza en mayúscula. Nada más, ¿ya? Python acepta ambas. Recomienda utilizar el guión bajo, pero acepta ambas. ¿Sí? Porque estos son realmente estilos de programación. No están en contra de la sintaxis del lenguaje. Ok, creo que esas son todas las preguntas que tengo por el momento. Si existen más preguntas, sigan por favor escribiéndolas en el chat. Yo se las iré contestando. Ya, regresemos entonces a las diapositivas. Veamos qué más tenemos. Entonces, íbamos a ver este taller. Dice, identifique el tipo de dato adecuado del lenguaje de programación de Python para cada uno de los ejercicios propuestos. La edad de una persona, el estado civil de una persona, tiene multa un estudiante, la cantidad de hijos de una pareja, el color de un pantalón, tiene beca un estudiante, la matrícula de un estudiante, la carrera de un estudiante, la dirección de un estudiante, se quedó un estudiante de la materia. Desen cuenta, miren, aquí hay 10 preguntas, ¿sí? 10 posibles datos. Ojo, no estamos... a ver, tengo otra pregunta. Profe, ¿un identificador también es conocido como un espacio en memoria? Sí, podríamos decir realmente que el identificador o esta variable que estábamos creando nosotros nos permite hacer referencia al espacio de memoria. ¿Qué es esto del espacio de memoria? Se estarán preguntando muchos, ¿no? Los que tuvieron la oportunidad de ir a la clase, la última clase de la semana pasada, la del día jueves, que, ojo, tampoco era obligación, no se sientan mal si no fueron, sabrán que yo les había hablado de que todos los datos que yo utilizo en un programa se almacenan en la memoria volátil de la computadora. Habíamos hablado en ese momento de la memoria volátil y la memoria permanente. La permanente es el almacenamiento, es eso que cuando ustedes apagan la computadora y la vuelven a prender, sigue ahí. Principalmente sus archivos, ¿ya? Y la memoria volátil es todo aquello que cuando ustedes apagan la computadora y la vuelven a prender, se perdió, ¿ya? Los programas o la computadora cuando quiere ejecutar una aplicación, y esto se aplica también para sus celulares y sus tablets y todo lo demás, cuando quiere ejecutar algo, cuando quiere utilizar algo, tiene que llevarlo a su memoria volátil, ¿ok? Y en el caso de un lenguaje de programación o en el caso de un código, en el caso de este código que estamos escribiendo aquí nosotros, el 23, al momento de ejecutarse, el 23 pasa a ocupar un espacio de esta memoria volátil, de esta RAM, ¿ok? Y este espacio en la memoria volátil es inmensa, si la quieren ustedes visualizar, yo les decía el día jueves, traten de pensar en una gran ciudadela, en un complejo habitacional gigante, ¿no? Muy grande, ¿no? Piensen de pronto no sé, Ciudad Celeste, La Joya, Villa Club, todas estas ciudadelas que tienen un montón de casas dentro, ¿ok?
A todo el espacio, a toda Ciudad Celeste, a todo Vía Club, a toda La Joya, piensen ustedes como la memoria volátil de la computadora. Y dentro de ese espacio está en algún punto el 23. Si lo llevamos a nuestra analogía, en alguna casa está el 23. ¿Ya? ¿Cómo usted sabe dónde está ese 23? No existe manera fácil de saberlo. Yo les decía el día jueves, no es práctico ir de puerta en puerta tocando y preguntando, aquí vive el 23, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacemos para poder trabajar con estos datos que están en la memoria volátil? Les damos una referencia, les damos una manera rápida de ubicarlos, y eso es la variable o el identificador. Por eso también el nombre de identificador. ¿Ya? Entonces, este identificador, cada vez que yo diga edad, Python sabe que tiene que ir a esa casa donde vive 23 y tomarlo. ¿Ok? Tiene que ir a ese espacio de memoria donde está almacenado el valor 23 y tomarlo. ¿Ok? Y lo va a utilizar para hacer operaciones, lo va a utilizar para mostrarlo por pantalla, para saberle su tipo de datos, para lo que ustedes quieran. ¿Ya? La diferencia, o por qué llamamos a estos identificadores a veces variables y por qué a veces los llamamos constantes, ¿sí? La diferencia está aquí. Fíjense ustedes en la línea 3. Edad, en otro punto del programa, puede tomar otro valor, ¿sí? Por ejemplo, acá yo puedo decir edad es igual a 87. Entonces, edad es una variable, porque edad puede variar o cambiar de un momento a otro del programa. ¿Ok? En cambio, 23 siempre será 23. 87 siempre será 87. El valor 23, el valor 87 siempre serán los mismos. ¿Sí? El valor, entre comillas, 23 o entre comillas simple, A23, es una constante. Estas son constantes numéricas y estas son constantes literales o de texto. ¿Ya? Aula de clase es variable, pero A23 es constante. ¿Ya? Lo mismo con el 23 acá. Edad es la variable, 23 es constante. 23 nunca va a dejar de ser 23. ¿Ok? Entonces, esa es la diferencia entre variables y constantes. ¿Ok? Para definirlas utilizamos estos identificadores. En nuestro caso, estos identificadores en otro punto del programa pueden tomar otro valor y por eso se los llama variables. ¿Ok? Entonces, bueno, contestada esa pregunta, regresemos nuevamente a las diapositivas. Fíjense ustedes, tienen estas 10 preguntas. ¿Ok? Entonces, lo que nosotros debemos hacer ahora es tratar de pensar, bueno, ¿cuáles son posibles candidatos para estos valores? Y con eso podemos tratar de pensar en sus tipos de datos. Por ejemplo, la edad de una persona. Voy a escribir aquí en las diapositivas. La edad de una persona. Pensemos en ejemplos para la edad de una persona. Habíamos hablado de... Habíamos hablado que como edad de la persona podíamos decir 23, ¿verdad? ¿Ok? No voy a decir 23.0 o 23.7 porque eso no es una edad. Nosotros hablamos de la edad siempre como un valor completo, o en otras palabras, un valor entero. Entonces, si me preguntan, ¿cuál es el tipo de edad ¿cuál es el tipo de dato para la edad de una persona? ¿Qué creen ustedes que voy a pensar yo? Inclusive puedo hacer este ejemplo de aquí y puedo decir int. El tipo de dato para 23 es entero, es int. ¿Ya? ¿Qué pasa con el estado civil de una persona? Yo puedo decir, por ejemplo, S, o puedo decir completamente toda la palabra, ¿no? Soltero. O puedo decir casado, ¿verdad? ¿Esto les parece a ustedes un número? ¿Representa un número? No, realmente no. Realmente es una palabra, ¿no? Entonces, cada vez que
la respuesta sea una palabra, yo sé que esto es un string, es un tipo de dato cadena de caracteres. Y ya sabemos que las cadenas de caracteres tienen que estar correctamente escritas utilizando ya sea comilla simple o comillas dobles, ¿verdad? Entonces, si yo quiero definir una variable para el estado civil de una persona, voy a tener que definirla sabiendo que va a ser un string. ¿Ok? Sí, es verdad, yo puedo darles valores numéricos a esto de aquí si es que quisiera. Puedo darle una representación numérica. Por ejemplo, puedo decir 1 significa soltero, 0 significa casado, 2 significa divorciado, por ejemplo. ¿Ya? Pero esto es más difícil acordarse porque tengo que hacer alguna especie de mapa mental para saber que 1 es soltero, 0 es casado, 2 es divorciado. Y alguien podrá pensar, bueno, ¿y por qué no es al revés? ¿Por qué no 0 soltero, 1 casado, 2 divorciados? Es decir, es abierto a lo subjetivo de saber cuál es este mapeo. En cambio, decir soltero, decir casado o decir simplemente S, C, ¿verdad? Para soltero, casado, D para divorciado, es mucho más sencillo, ¿no? Y no queda muy abierto a la interpretación. Todo el mundo sabrá que S es soltero, C es casado, soltero es soltero, casado es casado como palabra. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, veamos, borremos esto de aquí. Y sigamos. Tiene multa un estudiante. Cuando ustedes van a representar un valor que sale de una pregunta, ¿sí? Las respuestas de esto van a ser sí o no. O en otras palabras, verdadero o falso. ¿Tiene multa un estudiante? Verdadero, si es que sí tiene. Falso, si es que no tiene. Entonces, ¿qué tipo de dato va a ser este de aquí? Claro, hablamos de true y hablamos de false. Y yo sé que decir true false representa trabajar con un tipo de dato booleano. ¿Ok? Ahora miren la siguiente, la cantidad de hijos de una pareja. Claramente ese es un valor numérico y entero, porque nosotros no decimos una pareja tiene 2.3 hijos, ¿verdad? Porque le estoy contando a un sobrino como un tercio de un hijo. No, eso no funciona así, ¿verdad? La cantidad de hijos de una pareja es simplemente un valor entero. Entonces, esto también va a ser int. El color de un pantalón. Si yo quiero hablar del color de un pantalón, voy a decir azul, verde, café, rojo, blanco, negro, ¿verdad? Son palabras nuevamente. Si son palabras, ¿cuál es el tipo de dato? STR. ¿Ya? Tiene B con estudiante. Nuevamente, estoy en una pregunta. Entonces, ¿cuál es el tipo de dato? Bool. La matrícula de un estudiante. Este es un tipo de dato interesante. La matrícula de un estudiante. Porque es verdad que, por ejemplo, las matrículas, en el caso de nosotros en SPOL, son, por ejemplo, 2018, 00123, lo que corresponde a un valor numérico y entero, ¿verdad? Y está bien. Pero en otros lados, la matrícula puede a lo mejor tener letras y números, puede ser a lo mejor una combinación de letras y números, ¿sí? Entonces aquí queda muy abierto a la discreción, ¿sí? Si la matrícula la vamos a tomar como tipos de datos numéricos o lo vamos a tomar como tipos de datos string. Va a quedar abierto a la necesidad del programa que voy a implementar. En general, ustedes pueden tener como una primera regla que todo tipo de código, y en este caso la matrícula es un código, ¿sí? Todo tipo de código de pronto lo representamos como strings. ¿Por qué? Porque eso me da a mí la opción de tener diferentes tipos de códigos, ¿sí? Inclusive fíjense en algo, la cédula. La cédula es otro código. Y sí, parecería que fuera un código numérico. 0, 9, ¿verdad? 3, 4, 5, 1, 2, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Parecería como que fuera un tipo de dato numérico. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que pasa si yo quiero representar esto como entero y el número de cédula que quiero representar empieza con 0? Todas las provincias que empiecen con 0, Python este número no lo va a utilizar. Porque recuerden que
cuando tengo yo un valor numérico que empieza con 0, o que tiene un 0, perdón, a la izquierda, ¿sí? Y es entero, ese 0 se descarta. Lo mismo puede pasar con el número de teléfono, ¿sí? Los ceros a la izquierda se descartan. Entonces, lo correcto, si yo quisiera representar un número de cédula, ¿sí? Si yo quisiera tener la oportunidad de representar absolutamente todos los valores del número de cédula, ¿sí? Debo definirlo como string. Igual con el número de teléfono. ¿Ok? La carrera de un estudiante. Las diferentes carreras, ¿verdad? Son nombres, str. Inclusive, si las quieren ver por los códigos que les asigna SPOL, ¿verdad? Por ejemplo, LI-003. ¿Sí? Es alfanumérico, o sea, es string. Necesito que sea una cadena. Porque yo no puedo combinar letras con números, con símbolos especiales, en ningún otro tipo de dato que no sea string. ¿Ok? Obviamente, la dirección de un estudiante, misma cosa, string. ¿Sí? ¿Se quedó un estudiante en la materia? Es una pregunta. La respuesta es sí o no, verdadero o falso, true o false. Entonces, ¿cuál es el tipo de dato correcto? Bool. ¿Ok? ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta? Espero que haya quedado claro cómo pienso en los tipos de datos al momento de trabajar con los datos, ¿no? Y esto me va a servir a mí luego para generar mis variables y para saber qué tipos de operaciones puedo hacer con las variables. Ya vamos a hablar un poco acerca de las operaciones que puedo hacer con variables. Ok, definición y asignación de variables. Ya habíamos hablado de esto, ¿verdad? La creación de variables se realiza a través de la asignación de un valor a la misma, ¿verdad? El operador de asignación de Python es el igual. Esto es importantísimo que ustedes lo tengan presente. La asignación de valores a una variable en Python se hace mediante el símbolo igual. Y esto les decía yo el día jueves, los puede un poco confundir, porque en notación matemática esto parecería como que estoy yo estableciendo una igualdad, ¿sí? Y realmente en programación el símbolo igual sirve para hacer una asignación, no para establecer una igualdad. Profe, cuando quiero que el usuario ingrese una cadena de caracteres alfanumérico, ¿cuál sería la función para hacerlo? Ya vamos a hablar de entradas y salidas. La respuesta es input, pero ya vamos a hablar de estas funciones, ¿sí? Sigamos un poco con la asignación. Entonces, des en cuenta que para poder hacer una asignación yo necesito respetar el orden, ¿sí? La variable, y si regresamos al código que habíamos escrito en Replit, la variable aparece siempre a la izquierda del igual y el valor que le quiero asignar a la derecha del igual. No puedo revertir este orden. No puedo decir 100 es igual a x, porque no es una igualdad, es una asignación, ¿sí? Y en la asignación el valor que está a la derecha del signo igual se asigna a la variable que está a la izquierda del signo igual. Y recordemos que 100, ya habíamos hablado nosotros, 100, este 100 de aquí, esto es una constante. ¿Sí? Esto de aquí es una constante. Al ser una constante, no puede cambiar. No es correcto decirle, hey, a esta constante, asígnale lo que está en x. Porque la constante no puede variar. En cambio, aquí sí estamos en lo correcto. X es una variable. Ups, se volvió loco esto. X es una variable. ¿Ya? Y esa sí puede cambiar en función del valor que tengo a mi derecha. Acá no. Entonces recuerden, ¿cuál es la forma correcta de hacer esto de aquí? Asignamos de derecha a izquierda. La variable va a la izquierda del signo igual.
Y a la derecha va el valor que le quiero